repitamos ahora el ejercicio gráfico anterior, pero no alterando la dispersión de canal, sino que manteniendo la dispersión de canal constante y alterando la tasa de símbolos. Así que voy a copiar la mitad superior de este gráfico. Como punto de partida de esta nueva mirada. Y lo que vamos a hacer entonces, antes que nada, es eliminar un poquito algunas de las líneas que marcamos. Eliminar, mantenemos también el caso con desvanecimiento plano, es decir, todo lo que hay aquí sigue siendo válido, sigue siendo exactamente el mismo caso 1, y planteémonos ahora un caso 2 en donde lo que se aceleró fue la tasa de símbolos. Entonces vamos a volver a copiar los gráficos de arriba y los vamos a editar correspondientemente hacia el caso de abajo. Ahora lo que se mantiene es el canal. No vamos a editar esta parte, vamos a editar esta parte de acá. Y concretamente la señal cambia. Así que cambia también su espectro de frecuencia, cambia también su ancho de banda. Y por supuesto la señal recibida aquí, por lo tanto, también cambia de aspecto. Bien, vamos a asumir entonces que aumentó la tasa de símbolos y tenemos una señal de mucha mayor tasa de símbolos. Aquí la tasa de símbolos ahora está en este punto de acá. Ahí está la tasa de símbolos. Y la señal transmitida puede ser cualquier cosa que va cambiando en el tiempo, etcétera. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 acá, 6 tiempos de símbolo para ilustrarlo. Ahora, si es que la tasa de símbolos decrece, entonces 1 partido por t crece, pero sigue siendo una señal con modulación rectangular en este ejemplo, así que sigue teniendo forma de seno de x sobre x, su espectro de frecuencia, pero desde luego mucho más ancho. Entonces ahora el 1 partido por t se cambia y está en este lugar de acá. Y lo que antes era el punto A, aquí, y el punto B, acá, ahora vino a aterrizar acá, A y B. Entonces hubo aquí una expansión del ancho de banda de la señal.
Y de igual forma, lo que antes era un tiempo de símbolo grande, desde aquí hasta acá, ahora es un tiempo de símbolo pequeño. Ahí está. En el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo en el canal no pasa nada. La convolución y el producto siguen siendo las operaciones que corresponden. Entonces, este producto de acá ahora enfrenta una distorsión porque este canal, si bien cambia lento, este ancho de banda creció. Entonces lo que podemos dibujar es que aquí el punto A y el punto B tienen alguna forma de distorsión. Y también lo tiene tal vez el primer lóbulo lateral. Y aquí también el primer lóbulo lateral hacia la izquierda es mucho más suave. Así que la señal recibida es distorsionada. Tenemos entonces una distorsión espectral. Y de igual forma, si tomamos acá una transformada de Fourier inversa, entonces lo que obtenemos es una señal que no se va a ver como esta, pero va a tener no obstante, un alto contenido de frecuencia de cambio. Por lo tanto, lo que vamos a observar acá es una señal como esa, también fuertemente distorsionada debido a la interferencia intersimbólica en el tiempo. Es decir, da lo mismo qué es lo que ocurre. Si crece el tamaño del ambiente y por lo tanto la dispersión aumenta, que fue el caso anterior, o bien decrece la tasa de datos, que es el caso que tenemos acá, el resultado siempre va a conducir la transmisión más y más hacia una situación de interferencia intersimbólica, hacia una situación de distorsión espectral. ¿Por qué? Porque si tau RMS y T no guardan esta relación, si se rompe esta relación, o bien si los anchos de banda de coherencia y el ancho de banda de la señal de alguna forma están en órdenes de magnitud similares, y para eso tenemos una fórmula, en cualquiera de esos dos casos, que son completamente equivalentes, son simplemente miradas en dominios distintos, en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, en cualquiera de esos casos se llega a una condición de distorsión espectral e interferencia intersimbólica, y eso es lo que asociamos al caso 2 y es lo que llamamos desvanecimiento selectivo en frecuencia.